Bueno, buenas de nuevo. Vamos a continuar ahora con casos clínicos. ¿Vale? Han sido unos casos clínicos seleccionados, o sea, lo mejor de lo mejor tenemos aquí. La primera que nos va a contar va a ser la doctora Catalina Martín Cleary. Cleary, ¿cómo se dice esto? Cleary. Cleary, ok. Cleary. De la Fundación Jiménez Díaz, que nos va a hablar sobre un caso de litiasis de repetición. Buenos días. Vamos a hablar de un caso de litiasis de repetición y del diagnóstico de la hiperoxaluria primaria. Muy bien, esto es nuestro paciente. Cuando conocimos a nuestro paciente tenía 61 años, un varón caucásico, como podéis ver, con muchos factores de riesgo cardiovascular. Destaca la hipertensión desde joven y le seguían desde hace unos años en nuestro centro los urólogos por una litiasis renal bilateral. Nosotros no le conocíamos y le seguían pues eso, desde sus 53 años. Este paciente no le conocíamos los nefrólogos y tenía esta creatinina basal, esta analítica. 3 de creatinina, 22 de filtrado, un aclaramiento de 40, proteínas en orina de 60 y no nos los habían remitido. Por fin el paciente tuvo que ingresar en abril del 2018 con un fracaso renal agudo, CADIGO 3, con una creatinina de 6, para que por fin alguien nos avisara a los nefrólogos. Vamos a ver qué ocurrió en ese ingreso. Los urólogos le ingresan preocupados, queriendo descartar ese fracaso renal agudo, la causa obstructiva. Le hacen una prueba de imagen, un TAC, y se descarta causa obstructiva. Los nefrólogos nos ponemos a trabajar y realizamos una buena anamnesis y preguntamos por los antecedentes familiares. Esto es lo que nos cuenta este paciente. 61 años actualmente. A los 3 años este paciente empezó a ser seguido porque tenía sangre en la orina y porque tenía cólicos muy dolorosos y además de cólicos, infecciones de orina ocasionales desde los 3 años. Le empiezan a seguir, él vivía en Madrid, en el Niño Jesús, y a los 4 años tiene la primera cirugía de extracción de cálculos. Y le estudian los cálculos que le extraen y le dicen que es una litiasis cálcica. Y a partir de los 8 años nuestro paciente hace una dieta estricta sin leche y sin derivados lácteos, por indicación médica. Tiene una segunda y una tercera cirugía, también por extracción de cálculos. Tenía muchos cólicos renoureterales, muchos episodios de hematuria y estaba muy sintomático, a los 12 y a los 21 años. El paciente nos sigue contando. Dice que a partir de los 20 años tenía cólicos, tenía episodios de hematuria macroscópica, pero como que se iban tornando menos frecuentes. Y que, bueno, a partir de los 30 años empieza una época donde el paciente está asintomático. Y tan asintomático estaba que no volvió a revisiones. Y esto, espero que todos que estáis en la sala ya estáis nerviosos con la pregunta, ¿no? ¿Alguien más en tu familia? Y cuando decimos esta pregunta, esto fue lo que nos contó. ¿Hay alguien más en tu familia con historia de litiasis? Los padres estaban fallecidos y nos dijo que no, que ninguno de sus padres había tenido este tipo de historias, pero que tenía una hermana que había fallecido a los 12 años por también insuficiencia renal, por algún tema de los riñones, por cálculos en los riñones. El paciente, además, cuando se va a casa y ya empieza a hablar un poco más con su familia, nos cuenta que tiene una prima materna, por parte de madre, que tiene cálculos de repetición, pero no tiene insuficiencia renal. Bien. Seguimos preguntándole. Hemos quedado que está en esta etapa asintomática. Y a los 53 años, su esposa le dice, ¿por qué no te ves otra vez lo de los riñones? Y accede y viene a nuestro centro con los urólogos. Y los urólogos, por primera vez, creemos, por lo menos por primera vez documentado, alguien le pide un estudio metabólico. ¿Y qué tiene? Hiperuricosuria e hiperoxaluria. Los urólogos también le hacen muchas pruebas de imagen,
TACs, radiografías. Y le insisten, necesitamos intervenirte, quitarte esos cálculos. El paciente se resiste. Como estaba asintomático, no quiere ninguna cirugía. Y así están unos años. Los urólogos, pues como no saben muy bien qué hacer, pues le repiten todo después de unos años y efectivamente el siguiente estudio metabólico también hay hiperoxaluria. Finalmente, el paciente le convence. Con 60 años, al paciente primero le hacen una nefrolitectomía percutánea que no consiguió quitar apenas fragmentos de cálculos y unos meses después lo vuelven a intentar con una cirugía retrógrada intrarrenal que tuvo además un postoperatorio malo. Y el éxito fue muy limitado. El paciente ya de por sí estaba sintomático, pero la disminución en la fragmentación de la litiasis fue muy pequeña. No os lo he dicho, pero este paciente tenía sobre todo afectación del riñón derecho, tenía una litiasis coraliforme que abarcaba casi todos los cálculos de manera masiva. Entonces, esto le sucede a los 60 años y a los 61 años, un año después de estas cirugías, es cuando ingresa con este fracaso renal agudo y nosotros le conocemos. ¿Vale? Esta fue su evolución analítica en los años en los que le seguían los urólogos. Como veis, pues la línea amarilla es la creatinina, empezó con 1,6, 1,8 y fue progresivamente ascendiendo hasta 3 y en ese momento con 3 pues ya tenía un filtrado pues en torno o por debajo de 35 o 20. Cosas importantes, proteinuria siempre no significativa, proteinuria, cociente de proteinuria creatinina siempre por debajo de 100, calcio y fósforo en rango y en el sedimento nunca hubo cristales. La hiperoxaluria que se vio y se documentó en las orinas de 24 horas, esto es lo que había. En el 2011, que fue la primera vez que se le estudió, 237, cuando el valor normal está por debajo de 40. Y en el 2014 había ascendido un poquito, 260. ¿Vale? Nuestra sospecha clínica, cuando nosotros le conocemos y reunimos toda esta información, era clara. Ahora podemos revisar cuáles son. Se piden unas pruebas complementarias que nos dicen que efectivamente se puede tratar de una hiperoxalemia primaria o hiperoxaluria primaria y hay que hacer un estudio de confirmación, que es el estudio genético. El paciente efectivamente tiene una mutación y ahora veremos en qué enzima. La otra cosa muy importante que hacer con estos pacientes es descartar que haya afectación de la oxalemia sistémica. Hiperoxaluria primaria, un desorden metabólico hereditario, autosómico recesivo, en este caso es una tipo 1, con un defecto en la aminotransferasa, una mutación en homocigosis, que es la más severa y la más frecuente. Aprendizajes de este paciente. Un paciente que puede tener litiasis coraliformes puede tener episodios en el que no expulse, en el que esté asintomático, pero eso no quiere decir que no esté progresando su enfermedad litiásica. Siempre hay que preguntar. Esto en este foro igual no hace falta recordarlo, pero para sospechar algo siempre hay que preguntar. Entonces, antecedentes personales y familiares y acordarnos siempre no solo de preguntar lo que vino antes del paciente, sino también de los hijos, porque ahí también tenemos una oportunidad de sospechar y diagnosticar. A cualquier edad, si tenemos una historia clínica que nos cuadra, a cualquier edad debemos de sospechar la hiperoxaluria primaria. Y luego, con los urólogos, hablar, mantener comunicación. Este paciente fue una de las razones por las cuales actualmente en nuestro centro hay un comité de litiasis, donde intentamos reunirnos nefrólogos, urólogos, endocrinos, para que no nos vuelva a suceder. Y muchas gracias. Me quedo sin tiempo, el manejo terapéutico
Bueno, simplemente por resumir, el paciente está trasplantado, tuvo un trasplante hepatorenal en el 2021, que es el tratamiento, digamos, más final que hay. Muchas gracias, Catalina. El siguiente caso lo presentará Cristina Riaza, del Clínico San Carlos de Madrid, sobre el estudio del complemento en MAT secundarias. Buenos días, soy Cristina, soy residente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y vengo a presentar un caso y hacernos la pregunta de si es necesario hacer un estudio genético del complemento en pacientes con MAT secundaria con un factor precipitante externo identificado. Presentamos el caso de una paciente de 29 años que como antecedentes de interés es hipertensa desde los 20 años, con una atrofia renal derecha y una sospecha de riñón presor derecho, por lo que se le tuvo que hacer una embolización y posteriormente una nefrectomía por mal control tensional. Desde entonces se mantuvo con cuádruple terapia antihipertensiva y consulta en el servicio de urgencias el 31 de diciembre de 2021 por malestar general, debilidad, anorexia y de una semana de evolución. Cuando llega destaca una hipertensión muy importante, estaba en 250-160 milímetros de mercurio de tensión, taquicárdica, febril y con mucha inquietud. Y en la analítica lo que destacaba era una anemia, una trombopenia, aumento de la bilirrubina total a expensas de fracción indirecta, un fracaso renal agudo con una creatinina de 9,5, un aumento importante del LDH hasta 4.700 y un consumo de aptoglobina. La orina tenía una proteinuria de 100 miligramos de cilitro en tira, con una hematuria de más de 100 hematíes campo y un cociente proteína creatinina de 6.000 miligramos gramo. Se le hizo toda la batería de pruebas complementarias y lo que destacaba era que en el frotis de sangre periférica tenía un 2-3% de esquistocitos, la actividad de DAMS13 fue normal, el CUMS fue negativo, la toxina de SIGA fue negativa, se le hizo un TAC abdominal también que descartó un infarto renal y todo el estudio también de serología, estudio inmunológico, inmunoglobulinas resultaron normales y destacaba que en el estudio del complemento tenía un C3 bajo con un C4 normal. Además, la paciente reconocía ser consumidora ocasional de cocaína y de alcohol, se le pidieron unos tóxicos en orina y dieron positivos para cocaína. La paciente presenta muy mala evolución clínica en los días posteriores, con oligoanuria, necesidad de hemodiálisis en las primeras 24 horas, pero no se pudo hacer una biopsia renal al ser una paciente monorrena. Entonces se orientó el caso como una MAT probablemente secundaria al consumo de cocaína, también en las primeras 24 horas. Se le hizo una sesión de plasmaferesis, pero aún así la paciente no presentó mejoría clínica analítica de ningún tipo. Entonces a las 48 horas se le incluyó en un ensayo clínico aleatorizado doble ciego dirigido a la inhibición del complemento que se recibía rabolizumab o placebo y ahí fue cuando empezó a presentar una mejoría clínica y analítica. Los días posteriores presentó buena evolución y se fue de alta dependiente de hemodiálisis, pero solo durante un mes, con una proteinuria de 1 gramo en 24 horas y con una microhematuria de 1,5 hematíes campo. Como digo, pudo salir de hemodiálisis y se mantuvo durante más de un año con una enfermedad renal crónica estadio 3B A2-3, estable durante un año con una proteinuria de medio gramo en 24 horas. Estando clínicamente y la función renal estable, la paciente con una tensión controlada con 3 fármacos, 9 meses después de finalizar el estudio, consulta otra vez en la consulta de nefrología por hipertensión. Esto ya es octubre de 2023, se le hace una analítica urgente en el que no tenía anemia ni trombopenia, pero sí que había deteriorado función renal respecto a su basal, tenía otra vez aumento de bilirrubina total a expensas de indirecta, un poquito de aumento del LDH, otra vez descenso de C3 y más proteinuria de la que ella solía tener. La paciente reconoce un nuevo consumo de cocaína y mala adherencia al tratamiento antihipertensivo, así que se reinicia rabolizumab. Con el rabolizumab mejora la función renal, se resuelve la hemólisis y la paciente mejora. Ante una recidiva de MAT con una paciente con hipertensión desde edad joven y con un factor precipitante externo secundario identificado, se le pide un estudio genético del complemento en el que se ve que tiene una mutación heterocigota en el exón 14 CDC3, que lo que le hace es una alteración en la interacción de C3b con la MCP, entonces le da una ganancia de función en C3 y además tiene un polimorfismo de riesgo en CFH. Entonces la paciente tiene un riesgo genético alto para el desarrollo de SUA. Ahora mismo está con rabolizumab. El plan es intentar mantenerlo 6-9 meses y después suspenderlo a ver si ahora la paciente está estable, dice que ya no vuelve a consumir, que se toma mejor su medicación para ver un poco cómo se comporta, si vuelve a tener algún episodio de SUA, pero sin olvidar que tiene una condición genética de mucho riesgo para volver a hacer un episodio.
Entonces, a modo de discusión, nosotros nos planteábamos estas 3 preguntas que un poco sobre qué hacemos con el tratamiento de esta chica, ¿no? Nuestro plan es intentar suspenderlo porque realmente tiene una condición genética de mucho riesgo, pero las 2 veces que ha tenido el episodio coincide con un consumo de cocaína identificado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La tratamos de forma indefinida por su condición genética? Si lo podemos suspender, ¿cuándo lo hacemos? ¿Y qué ventajas e inconvenientes tiene hacer una cosa u otra? Entonces, para modo de discusión os traigo 3 artículos. El primero, este es un estudio que se hizo en Francia entre el 2000 y 2008. Se recogió una cohorte de 214 pacientes con un episodio de SUA en el que se descartaron causas secundarias excepto el embarazo y se dividieron en 2 grupos en función de la edad, en adultos o niños, teniendo el límite en 16 años. 61% de pacientes tenían mutaciones genéticas del complemento y me gustaría destacar que en los casos familiares, que eran el 14% de la muestra, la mitad de ellos tenían una mutación en CFH o en MCP. Había más mortalidad en niños, pero más progresión a enfermedad renal terminal en adultos, con más recidivas en el primer año también en adultos, y las mutaciones heterocigotas en CFH, que es una de las que tiene nuestra paciente, eran más frecuentes en adultos, pero les conferían peor pronóstico a los adultos que tenían mutación en MCP. Esto en niños no les confiere peor pronóstico, pero sí una tasa de recidivas muchísimo mayor que en el resto de los grupos, como vemos ahí, del 92%. Este es otro estudio que se hizo de pacientes del registro de enfermedades asociadas al complemento del Johns Hopkins. Es verdad que es una muestra pequeñita, es un estudio retrospectivo en el que se cogieron 17 pacientes con esos criterios de inclusión, que eran que tenían un SUA con una toxina de SIGA negativa, una DAMS13 normal y que estuvieran, claro, en tratamiento con eculizumab. Y lo que se estudiaba aquí era qué pasaba cuando se les suspendía el eculizumab. Entonces, de estos 17 pacientes, 2 murieron, uno por un acceso vascular infectado estando en tratamiento con eculizumab, no hubo ninguna meningitis, y otro, un paciente que tuvo una recaída por un incumplimiento con una MAD maligna y al final acabó falleciendo. De los 15 restantes tuvieron una remisión completa con el eculizumab cuando se suspendió. 3 de ellos recayeron, pero con 3 causas identificadas que les hicieron recaer. Una era una enfermedad inflamatoria intestinal activa, otra un incumplimiento del tratamiento antihipertensivo y otro paciente con incumplimiento del tratamiento de un trasplante hepático, pero tuvieron buena respuesta al volverse a tratar con eculizumab. Entonces, además del beneficio de no someter a un riesgo de infecciones en estos pacientes, en el estudio se ahorraron $13 millones durante el seguimiento y bueno, proponen pues, que administrando precozmente el eculizumab hasta la remisión y después abandonándolo, haciendo un seguimiento muy estrecho, podría valorarse la opción de suspender el eculizumab de forma segura. Y bueno, proponen también un poco monitorizar la activación del complemento para intentar predecir nuevos episodios de recaídas. Estas eran un poco las características de los pacientes, que no las vamos a comentar mucho, simplemente ver cómo había un montón de anomalías del complemento diferentes con las condiciones desencadenantes identificadas. Y este último estudio que traigo también es del registro de pacientes con enfermedades asociadas al complemento del registro de Johns Hopkins. Este es un reestudio prospectivo en el que se cogieron 31 pacientes y sí que se estudiaba suspender el eculizumab, pero con un protocolo determinado, que es este que pone aquí abajo. Entonces, después de una mediana de tratamiento de 2 meses y medio más o menos, 6 mantuvieron el tratamiento, 3 por voluntad del paciente y 3 porque tenían un factor externo desencadenante que estaba perpetuado, entonces no se podía suspender, y 25 lo discontinuaron, 18 según el protocolo y 7 por incumplimiento. De estos, 5 recayeron, un paciente falleció por incumplimiento terapéutico y una MAD maligna, y 4 tuvieron buena respuesta al volverse a tratar con eculizumab. De aquí destacar que recayeron el 40% con una variante CFH o MCP, como hemos visto antes, tienen mucho riesgo de volver a hacer una recaída, y el 34% con otras variantes del complemento. Para concluir, nosotros queremos incidir en la importancia de pacientes que tienen una MAD secundaria, que tienen una recidiva, buscar siempre un estudio del complemento, porque además, aparte de ese factor desencadenante, puede haber una condición genética que les haga ser susceptibles de tener nuevos episodios y que nos pueden alterar un poco, condicionar el esquema terapéutico. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. El siguiente caso será expuesto por Enrique Luna
del Hospital Universitario de Badajoz y va de infartos renales recurrentes sin hipercoagulabilidad. Hola, buenos días. Este es el caso de un varón de 40 años con estos antecedentes cardiovasculares, de riesgo vascular. Esta persona había sufrido en la infancia un hematoma renal izquierdo postraumático y se había operado un seminoma en el 2013, que se había extirpado el testículo y había sometido a quimioterapia. El paciente tenía un seguimiento por parte de oncología con TAC toracoabdominales con frecuencia por su problema oncológico y sufre un cólico renoureteral derecho en el que la eco es normal, la función renal normal, pero nos lo envían para estudio de hipertensión. En el estudio de la hipertensión realizamos un Doppler en el que se objetiva una zona hipoperfundida en el riñón derecho y se le realiza un angiotac en el que se objetiva una zona pues probablemente isquémica, con lo cual se le realiza una arteriografía donde se encuentra esta escotadura que vemos ahí con una estenosis a nivel del tercio, la unión del tercio proximal y el medio, con una dilatación postestenótica, y incluso los radiólogos hablaban de que probablemente existía una disección proximal. Por tanto, por esa disección proximal y la presencia de un FLAC intimal, se decidió no realizar una dilatación por el riesgo que existía de una trombosis de esa arteria renal. En la consulta de nefrología, bueno, la evolución fue con una función renal normal, la presencia de microalbuminuria, no hematuria, y se le hizo una angioresonancia cerebral que no había otras imágenes aneurismáticas. El problema fue que en el 2021, entre el 2021 y el 2022, acude a urgencia, estaba ya de guardia, y tenía por un dolor en la fosa renal contralateral, con un aumento del LDH, de la CPK. Se realizó un TAC con contraste por los antecedentes que tenía y se objetivó que tenía un infarto renal izquierdo. Fijaros cómo tiene una zona isquémica muy importante en la parte inferior, pero también en la parte superior. Y, evidentemente, la zona antigua en el riñón derecho, que es el que se había infartado unos años antes. En la arteria, en la imagen de la derecha, veis cómo existe un engrosamiento de la pared y un adelgazamiento de la luz vascular. Se le hace un TAC de tronco supraórtico con una dudosa imagen sacular, pero que no se confirma en la arteriografía cerebral. Se le hace un estudio de trombofilia por esos dos eventos trombóticos que tuvo el paciente y el estudio de trombofilia, de hipercoagulabilidad, fue negativo. Dados los antecedentes familiares, bueno, pues yo llevo también la consulta de enfermedades hereditarias y bueno, ahondamos un poquito más en lo que eran los antecedentes cardiovasculares, que no lo he dicho, pero tenía bastantes antecedentes cardiovasculares en la familia, ¿no? Fijaros cómo tenía una hermana pequeña que había muerto en el nacimiento, un hermano que tenía aneurismas ilíacos, pero que había muerto por una hemorragia subaracnoidea, por una rotura de un aneurisma cerebral. Luego tenía su padre que había muerto a los 40 años por un choque hipovolémico secundario a una rotura de un aneurisma de aorta. Y tenía dos tíos con eventos cardiovasculares relativamente precoces y uno de los hijos de uno de los tíos se había operado una malformación arteriovenosa por neurocirugía. El abuelo había fallecido a los 65 años por un accidente cerebrovascular, pero con ese tiempo, bueno, pues no había pruebas de imagen o no las teníamos y no sabemos si había sido hemorrágico o isquémico. La cuestión es que, bueno, pues decidimos. Este es el diagnóstico diferencial que establecemos, dados los antecedentes familiares y la presencia de la patología, tanto de engrosamiento, aneurisma, que presentaba, como los antecedentes aneurismáticos y de enfermedad cardiovascular en la familia. De aquí, bueno, pues nos quedamos con la posible presencia de una colagenopatía y dentro de esto hicimos un diagnóstico diferencial de estas 4 enfermedades. El síndrome de Marfan y la neurofibromatosis por el fenotipo del paciente no casaban, ¿no? El síndrome de Loeys-Dietz se caracteriza por una mutación del receptor del TGF-beta1, pero también tiene un fenotipo muy característico que no presentaba este paciente. Por tanto, nos inclinamos por el síndrome de Ehlers-Danlos en la variante vascular y tiene unas características especiales, ¿no? Cuando lo reevaluamos a este paciente con más detenimiento, vemos que no tiene, bueno, ya lo vimos durante la guardia, ¿no? Que no tenía hiperlasitud de articulaciones ni de la piel, tenía un envejecimiento de la piel de las manos, pero este señor se dedicaba al transporte de corcho de una zona
que se llama Valencia de Alcántara, que utiliza, son el mejor corcho de los mejores vinos que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Si es que hace... Y entonces, yo no sé si el transporte, la verdad es que a mí inicialmente no me llamó la atención esa acrogeria, ¿no?, que presentaba el paciente. Presentaba también hipertelorismo, nariz afilada, labios finos, y tras revisar la historia clínica y el diagnóstico diferencial, solicitamos un test genético para el síndrome de Ehlers-Danlos vascular. Y efectivamente, pues conseguimos detectar una variante en heterocigosis, probablemente patogénica, tipo missense, en el que había un cambio de glicina por ácido aspartico. Esta es la mutación que teníamos. Evidentemente, pues lo primero fue hacérselo la mutación a los hijos, y los dos hijos que eran pequeñitos, el hijo varón era portador con 9 años. Esto tiene mucha trascendencia, como ahora veremos. El síndrome de Ehlers-Danlos vascular o tipo 4 se caracteriza porque, bueno, forma parte del gran conjunto del síndrome de Ehlers-Danlos. El Ehlers-Danlos es un conjunto heterogéneo de conectivopatía caracterizada por hiperlasitud articular y cutánea, y supone una frecuencia de aproximadamente una persona de cada 5.000. Sin embargo, este es mucho más infrecuente, supone un caso de cada 100.000. Herencias autosómicas dominantes se producen roturas aneurismáticas, de aneurismas tanto vasculares, pero también de vísceras huecas, o sea, de pacientes que presenten una rotura espontánea del colon o bien roturas uterinas, sobre todo durante un embarazo o durante un parto, pues podrían presentar esta patología, ¿no? Un 80% de los pacientes que padecen esta mutación padecen esta patología antes de los 40 años, y la mediana de supervivencia es de 48 años, con lo cual tiene gran trascendencia el descubrir esta patología antes de que dé los síntomas que en la mayoría de las ocasiones son mortales. Fijaros que la ausencia de hiperlasitud de grandes articulaciones, esto nos puede hacer que no demos con la clave, ¿no?, del fenotipo del paciente. Lo que sí suele haber es las articulaciones más distales, suele haber hiperlasitud. Nuestro paciente tampoco la presentaba, pero sí tenía una cierta piel translúcida y tenía acrogeria, como ya hemos comentado, los ojos prominentes, la cara y la nariz fina, y ese tipo de nariz que se representa en la imagen, ¿de acuerdo? Así como ausencia de los lóbulos en la oreja. La genética, bueno, pues se debe a una mutación en el procolágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 se conforma por un homotrímero, o sea, son 3 cadenas alfa-1, es completamente distinto a la que estamos acostumbrados, que es el colágeno tipo 4, que son 3 cadenas distintas, y en el 50% de los casos son mutaciones de novo. Eso tiene probablemente mucha trascendencia y quizá hable de que la incidencia sea mayor de la que está publicada, ¿no? La penetrancia además es de un 100%, con lo cual probablemente ese hijo va a tener eventos cardiovasculares o aneurisma o algún tipo de lesión que podemos estar pendientes antes de que surjan los problemas. Fijaros, las cadenas alfa son un trímero, ¿no?, de 3 aminoácidos, 2 aminoácidos y glicina, 2 aminoácidos y glicina. La glicina siempre se localiza en la parte inferior de esa triple hélice, de manera que cuando se sustituye por un aminoácido que es más grande que la glicina, porque la glicina es muy pequeñita, altera mucho la conformación o el aspecto tridimensional de esa hélice. Y eso hace que no se secrete fuera del espacio del fibroblasto hacia el espacio extracelular, y no solamente eso, tenemos poco colágeno, y colágeno que es, un colágeno patogénico, ¿no? Fijaros en esta serie, ¿no?, en el que se describen también malformaciones arteriocerebrales, como padecía un primo de este señor, así como roturas espontáneas del útero. Y en un 12% tiene afectación de las arterias renales. Bueno, y decir, bueno, y si tiene afectación de las arterias renales, ¿por qué tiene fenómenos trombóticos? Bueno, pues eso está publicado, que hay muchos infartos asociados a este síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? El manejo y las recomendaciones, no hay un tratamiento específico, se recomienda control de la tensión arterial. Lo que sí se recomienda, sobre todo el uso de beta bloqueantes. Parece que en modelos murinos ha demostrado claramente que disminuye que mejora la supervivencia de estos modelos murinos, evitar los traumatismos abdominales, instruir al paciente sobre signos de alarma, evitar punciones arteriales, evitar arteriografías innecesarias, porque pueden precipitar el desarrollo de una rotura vascular, y las colonoscopias, hay que evitar las colonoscopias. Consejo a las mujeres en edad fértil para evitar el riesgo de roturas uterinas y de trombosis renales, porque coinciden muchas veces en mujeres embarazadas.
Las conclusiones, bueno, pues que es una enfermedad rara, originada por esta mutación de la cadena alfa-1 del colágeno tipo 3. La ausencia de hiperlaxitud puede hacer que pase inadvertido en este diagnóstico, sobre todo en el caso de que no haya antecedentes familiares, por esa presencia de mutaciones que son de novo. Cursa con roturas vasculares y viscerales a edades tempranas, con una mortalidad muy alta, y es importante pues, el consejo genético y las pruebas radiológicas periódicas para prevenir complicaciones. Y es importante que se operen por equipos multidisciplinares que estén acostumbrados a este tipo de pacientes. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Enrique. Y el último caso lo presentará Juan David, de Murcia, sobre un McCune Albright. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Juan David González, soy nefropediatra en Cartagena y junto a otros compañeros de diferentes secciones pediátricas y de cirugía del Hospital de la Resaca, pues os vamos a presentar este caso. Estos son mis conflictos de intereses respecto al tema que vamos a hablar. Y bueno, y a modo de introducción, decir que el síndrome de McCune Albright es una enfermedad ultra rara que clásicamente agrupa la tríada de displasia fibrosa, manchas café con leche e hiperfunción endocrina, generalmente en forma de pubertad precoz, y se debe a mutaciones embrionarias activadoras postcigóticas en la proteína GS-alfa, que es la reguladora del AMP cíclico, y por tanto, dado su carácter ubicuo, pues realmente estos pacientes pueden tener muchas manifestaciones en muchos órganos, y de hecho las últimas recomendaciones no ponen como condición indispensable la presencia de displasia para el diagnóstico de la entidad. Respecto al diagnóstico genético, pues según la técnica usada o el tejido que se analice, dado que se trata de un mosaicismo, pues así será la rentabilidad del mismo, aunque el beneficio clínico de realizarlo cuando el diagnóstico es claro, pues es dudoso. Dentro de las manifestaciones extrarrenales, como pueden ver en la pantalla, es característica que la mayoría de los pacientes presentan hipofosfatemia por pérdida renal de fosfato y eso, aunque no se considera una característica diagnóstica clínica, sino un marcador de la gravedad de la displasia fibrosa que, como ven, está presente desde las etapas tempranas de la infancia. Y estas alteraciones esqueléticas son uno de los mayores determinantes de la afectación de la calidad de vida de estos pacientes. Y es importante influir sobre ello y de modo multidisciplinar, ya que cuando se hace de esta manera se obtienen mejorías en el impacto y en la carga de enfermedad. Respecto a la razón de la pérdida renal de fosfato, pues se sabe que en la célula osteogénica madura se produce FGD23 y a diferencia de la célula fibroblástica, y por eso en algunos pacientes pues se observa mejoría de forma evolutiva. Y son estos pacientes los que tienen hipofosforemia con aumento de FGD23 los que tienen más fracturas. De todos es conocido la influencia en la mineralización del fósforo y del propio FGF23. Y respecto al tratamiento, realmente los tratamientos que se han usado hasta la fecha no han tenido un gran impacto en la carga de enfermedad futura. Como en otras entidades de hipofosfatemia FGF23 dependiente, pues han usado tratamientos convencionales con suplemento de fósforo y calcitriol, con posibles efectos secundarios y no resolución de la afectación esquelética en la mayoría de pacientes. Y respecto para el tratamiento del dolor, pues también se han usado clásicamente el uso de bifosfonatos intravenosos. Respecto al uso de bifosfonatos, es verdad que aunque pueden mejorar el dolor en algún grupo de pacientes, pues realmente no tienen correlación con los marcadores de remodelado óseo y tampoco tienen impacto en la carga de enfermedad a largo plazo. Por tanto, es mandatorio intentar buscar nuevas dianas terapéuticas en base a la patogenia de la displasia fibrosa que se produce en esta enfermedad, y de las que aparecen en pantalla, pues quizás los dos fármacos o las dos dianas con las que se están teniendo resultados quizás prometedores, pues puede ser el inhibidor del ligando RAN con el denosumab y el bloqueo del FGF23. Respecto al primero, está este estudio en fase 2, en los que, como ven en pantalla, se observa una normalización de los marcadores de remodelado óseo, una mejoría en el PEC-TAC de las lesiones óseas, estos son pacientes en mujeres adultas, y también que tiene correlación histológica. Si bien tras su supresión pues se produce un rebrote de todas las alteraciones, a veces más significativo que la situación basal previa, y con hipercalcemias a veces
veces amenazantes para la vida. Y esto se ha reproducido en algún estudio publicado en un paciente pediátrico. En la actualidad hay 2 ensayos clínicos abiertos, un fase 3 en adultos y un fase 2 con dosis bajas de denosumab en niños en Estados Unidos. Y respecto al burosumab también hay un ensayo que intenta demostrar la eficacia del burosumab en pacientes que tienen hipofosforemia para normalizar los valores en pacientes por encima de 1 año y así como el impacto en la carga de enfermedad. Si bien este ensayo no refiere la dosis que van a utilizar en los pacientes. En los últimos años se han publicado 2 casos clínicos del uso del bloqueo de FGF23 en pacientes pediátricos en el McCune-Albright. Este es uno de ellos, en el que tratan a un paciente de 13 años con la dosis que aparece en pantalla, 0,5 miligramos kilo cada 2 semanas. Y este otro que es un niño más pequeño de 7 años y medio y la dosis es un poquito diferente, de 1,1 miligramos kilo cada 2 semanas. Y en los 2 estudios se evidencia normalización de las alteraciones analíticas de la hipofosforemia y mejoría de la fosfatasa alcalina y también normalización en las alteraciones esqueléticas de raquitismo que no se habían normalizado con el tratamiento convencional. Nuestro caso clínico, la evolución inicial ya fue publicada como caso de preguntas y respuestas y se trataba de un neonato de 2 semanas que ingresó por fallo de ganancia de peso, vómitos e ictericia persistente. En la exploración, esta no es la foto de ese momento, sino de después, destacaba esas manchas café con leche de distribución irregular, que se llama en costa de Maine, por la costa este irregular de Estados Unidos, y a nivel analítico, como ven en pantalla, hay una hiperbilirubinemia directa, una alteración leve del perfil hepático y un hipertiroidismo a base de T3. ¿Vale? Evolutivamente, nuestro paciente ya a partir de los 4 años se evidencia un aumento de fosfatasa alcalina y posteriormente una disminución de la fosforemia con fosfaturia elevada o inapropiadamente normal para una situación de hipofosforemia, al igual que un FGF23 elevado. Y a los 6 años se empezó el tratamiento con bifosfonatos por aparición de doloroso y posteriormente calcitriol y suplementos de fosfato. Evolutivamente nuestro paciente, no lo he dicho, pero en las pruebas iniciales de radiología ósea y de ecografía tiroidea eran normales, pero evolutivamente sí se ve en la gamografía ósea una aparición de lesiones que no tengo puntero para señalar, pero a nivel de ambos fémures y sobre todo en el húmero y el antebrazo derecho, y una hipercaptación asimétrica a nivel tiroideo y también lesiones radiolúcidas en el fémur en la radiología convencional. Y ya con las flechitas verdes pueden ver el número de cirugías, algunas programadas para remodelado de angulaciones y evitar complicaciones futuras, y en rojo las fracturas que ha ido presentando el paciente. Aunque no era mandatorio, en ese momento se le hizo una biopsia de piel y se estudió el gen GENAS, que no encontró variantes patogénicas, pero aprovechando la intervención traumatológica desde los 8 años, en una muestra de tejido óseo, pues sí se confirmó una variante patogénica frecuente en este tipo de entidad. ¿Vale? Bueno, esta ha sido la evolución posterior de nuestros pacientes, con numerosas intervenciones quirúrgicas programadas y algunas de mucha envergadura. Se tuvo que retirar con afectación en su calidad de vida y se tuvo que retirar del ciclismo federado que realizaba. Estas son las imágenes de hace un poquito menos de un año, con alteración de la velocidad de crecimiento y a día de hoy con normalidad en el eje hipofisiario, salvo el hipertiroidismo leve que sigue manteniendo. Y bueno, pues debido a la publicación y a los resultados satisfactorios, aunque es verdad, muy corto plazo, de los 2 casos pediátricos con burosumab, pues se decidió solicitar fuera de indicación a nuestro comité regional de farmacia la indicación y la aprobaron de forma transitoria y lo empezamos en verdad más bien tarde, pero más vale tarde que nunca, como se decía antes. Bueno, y esta ha sido la evolución en rojo y en azul clarito, que son parejas, la evolución de la fosforemia y de la resorción de fosfato, con las diferentes dosis de burosumab, que empezamos con 0,7 miligramos kilo, se vio que era quizás excesiva para el paciente, y que hemos ido ajustando tanto en dosis como en duración de la administración. Respecto a la fosfatasa alcalina, se ve que es lo que está arriba más clarito, una disminución progresiva con un aumento
quizás en el último periodo, coincidiendo con la menor dosis, por lo que en la actualidad hemos reducido la administración cada 3 semanas, pero pendiente de nueva evolución. Y como ven ahí, estando con tratamiento con Burosumab, que ahora mismo llevamos 9 meses, cuando llevaba aproximadamente 3 meses de tratamiento, pues tuvo una nueva fractura, ¿verdad?, con un impacto significativo, que no ha precisado cirugía y se ha hecho tratamiento conservador. Y esta es la evolución de otros marcadores de remodelado óseo. Y bueno, solo quería decir que en esta entidad, como en otras muchas enfermedades minoritarias, pues es necesario buscar alternativas terapéuticas y bueno, como se ha dicho aquí, de los grupos de colaboración y el trabajo en red es muy importante. Y quizás el Burosumab, que a día de hoy solo tiene la indicación en nuestro país para la hipofosfatemia ligada al X, pues pueda tener alguna ayuda en otras entidades donde aumenta el FGF23 en los pacientes que tienen mala evolución terapéutica. Y así queda expresado en la demanda de las asociaciones de pacientes. Y bueno, que no solo hay que trabajar en red, sino hay que ir de la mano de las asociaciones de pacientes y escucharles, porque aunque su enfermedad sea rara, su entidad no lo es. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. Y ahora pues abre el turno de preguntas. Tenéis que pedir el micro porque esto se está grabando y si no, no se oyen las preguntas. Por lo tanto, levantar la mano. Mira, ahí en primera. Hombre, Leire. Yo quería preguntarte a Catalina, muchas gracias por el caso que has presentado, que es muy interesante. Me parece muy interesante el tema del comité de litiasis que has comentado. Entonces, quería preguntarte, ya te imaginas, nosotros en nefrología infantil una de las cosas que frecuentemente discutimos y nos supone, no sabemos muy bien qué hacer, es a qué pacientes pedimos estudio genético. Y nuestra sensación, y yo creo que nosotros probablemente pedimos más, porque también tenemos mucha menor tasa de litiasis que vosotros, es verdad, es que no son estudios de bajo rendimiento genético. Vamos, es decir, que gastas mucho, pero no siempre tienes resultados. Me gustaría saber qué indicaciones o más o menos qué línea seguís vosotros. Claro, es que nosotros vemos a adultos, entonces creo que ahí hay una clara ventaja, ¿no? Porque tienes más perspectiva sobre la historia natural de la enfermedad simplemente por el hecho de que el paciente sea más mayor, incluso puede tener ya descendencia o puede saber más de su... No te sé contestar a esa pregunta 100%. Yo creo que la filosofía con este tipo de enfermedades es, si diagnosticas uno por cada 100 que pides, pues bien diagnosticado será y esperemos que, ¿no?, a medida que se encuentren más mutaciones tengan más rentabilidad. Con la hiperoxaluria lo que sí que está patente en la bibliografía es que hay un infradiagnóstico, no tanto de la 1, que es la más grave, sino de la 2 y de la 3, que son formas más parciales y que pueden ser más insidiosas. La enfermedad renal no es tan clara, está más avanzado. Pero no te puedo dar más respuesta concreta que esa. Tenéis un trabajo muy difícil, los nefrólogos pediatras. Ahí, Virginia. Bueno, quería preguntarle a Cristina con qué función renal se quedó la paciente después de... Ahora mismo tiene un filtrado en torno a 30-35, estable. En 30-35, creo, vamos, yo digo lo que dice Facuri, ¿no? O sea, con determinadas variantes que incluso te dicen de no suspender, pero es que además, y además hablarlo con el paciente, con C3 y con un haplotipo de riesgo, yo creo que no debes, tiene muy mala función renal, como te haga otra recaída va a entrar en diálisis y es que ya ha tenido una recaída. Yo creo que no lo debéis de suspender, pero de todas maneras, si todavía tenéis dudas, Facuri responde. O sea, yo creo que ya... Yo creo que ahí está un poco la gracia del caso, que tienen un genotipo claramente de riesgo para tener episodios de SUA. Lo que pasa que los 2 episodios que ha tenido es verdad que ha sido con un desencadenante, que ha sido claramente la cocaína. Es verdad que sí. Bueno, claro, ha podido tener un trigger, pero tiene muy mala función renal. Te puede ocurrir que y es que tiene... Yo creo que no lo debe de suspender, es si mantenérselo indefinidamente. Preguntarle ahí está la a gracia Facuri también. ¿Vale? Que se puede meter en diálisis en el siguiente. Aquí Paco en la primera fila.
Cristina, yo también sobre tu caso me ha parecido muy interesante. Si no he entendido mal, cuentas que antes del primer brote tenía una hipertensión muy severa, que se le hace una nefrectomía y se queda con 4 fármacos después de la nefrectomía. Entonces, sí, y ahí es verdad, sí. Entonces, es que, vamos, que a lo mejor conceptualmente no es relevante, pero que esto puede ser un chua primario que debutara con unas manifestaciones, con una hipertensión maligna, con unas manifestaciones limitadas al riñón y que después hemos tenido 2 recaídas desencadenadas por un trigger. O sea que conceptualmente cambia y yo soy nefrólogo pediatra, pero yo desde luego, mientras estuviera a mi cargo no le quitaba el bloqueante del complemento tampoco, Sí, y que conceptualmente claro, a lo mejor es un matiz diferente, pero que a lo mejor no es una MAT secundaria, sino que es un chua primario y que puede que tuviera expresión desde antes de ese primer brote que detectamos con hemólisis, ¿no? Claro, sí, no, de acuerdo con 100%. Sí, eso también nosotros lo teníamos en la cabeza. Es verdad que es una MAT secundaria hasta el momento que sabemos que tiene una condición genética, claro, que hace que se desencadene ahí en el momento secundario, pero claramente ella algo primario tiene. Y es verdad que a lo mejor que una hipertensión tan severa con 20 años que acaba en una nefrectomía con 4ª terapia antihipertensiva, es verdad que una paciente un poco cumplidora hasta ese momento. Pero sí, que es verdad. O sea, a ver, que levante la mano quien crea que es un SHUA primario. Ya tienes diagnóstico. Muy bien. Sí, no, es verdad. Vale, ahí al fondo no veo, pero... Bueno, enhorabuena a todos los ponentes, me han parecido casos muy interesantes. Mi pregunta es para el doctor González sobre el manejo del burosumab en los pacientes con síndrome de McCune-Albright. Sabemos que en la hipofosfatemia ligada al X hay como un pico de vitamina D a los 2-3 días de administrar el burosumab y en general se recomienda suspender todo una semana antes, ¿no? Los suplementos de vitamina D y fósforo. Sin embargo, que muchas veces en estos síndromes partimos de niveles de fósforo muy bajos. Entonces, quería preguntarte cómo había sido vuestro manejo de los suplementos y el fósforo y cómo había ido el paciente. ¿Se escucha? No sabía. Vale. Nosotros sí, no lo he dicho, pero sí le suspendimos el tratamiento con fosfato y con calcitriol. Y además comprobamos que todavía en este momento había una situación de hipofosfatemia con FGF23 elevado, porque realmente tiene una edad avanzada, pero es verdad que aunque hemos comentado que la displasia fibrosa se establece o empieza ya desde etapas muy tempranas en la infancia, todavía la carga de enfermedad no queda establecida finalmente hasta los 20 y tantos años, por lo que es posible que en este grupo de pacientes que asocian hipofosfatemia con aumento de FGF23 durante ese periodo de tiempo pueda ser de mayor utilidad el tratamiento con bloqueo del FGF23. ¿Puedo hacer un comentario? Ya claro. No, en relación a lo de los comités de litiasis que ha comentado Catalina, que también me parece muy interesante, porque realmente, y que me perdone si hay algún urólogo en la sala, pero los cirujanos tratan muy bien la litiasis, pero la mayoría de ellos no saben estudiarla. Un grupo sí, por supuesto, pero la mayoría no. Y eso lo sabemos muy bien los nefrólogos infantiles. Entonces creo que es muy interesante que el nefrólogo de adultos vaya también cogiendo con los compañeros de cirugía, pues formando este tipo de comités. Y estoy seguro que los que trataron en la época infantil a vuestro paciente eran cirujanos y no pediatras. Sí, claro, eso. Cirujanísimo. Los que le quitaron la leche, eran cirujanos. Sí. ¿Algún Virginia tenía ¿a tú? Vanessa. Pero sin micro no vas a hablar, ¿eh? ¿O Virginia también tiene? ¿Vanessa? Yo tenía un comentario para Enrique Luna, que me parece interesante que con tantos familiares afectados, de repente un nefrólogo ha dicho aquí algo raro pasa, o sea que el señor ha tenido suerte de tener un infarto renal y ha llegado a ti, porque si no, o sea, es decir, si no tienes infarto en el riñón, ¿qué consejo le das
alguien que diga aquí pasa algo, tenemos que pensar más allá, porque fíjate que porque eres nefrólogo y tienes este pensamiento, pero no sé si esto puede ocurrir con el resto de especialistas que le han visto antes. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que la clave está en la ausencia de hiperlasitud, ¿no?, de este paciente, ¿no? La hiperlasitud, ¿no?, que no tiene un fenotipo tan claro como otras enfermedades genéticas, ¿no? Pero luego el hecho de que un 50% sean espontáneas, mutaciones espontáneas, nos hace pensar que probablemente haya un diagnóstico mucho mayor, ¿no?, allí, de muchos chicos que están ingresados, que han hecho un aneurisma, se les ha operado del aneurisma y tal, y lo mismo puede tener este tipo de enfermedad, ¿no? Pero sí es verdad que probablemente nosotros estamos sesgados por el hecho de que estamos preguntando siempre por los antecedentes familiares, y eso es fundamental, ¿no? Se ha dicho aquí desde el principio, tú lo has comentado, y yo creo que es fundamental en ese sentido, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber qué opina la mesa de la limitación de la prescripción del Borosumab en la edad adulta. Yo tengo 2 pacientes y se me ha denegado el tratamiento. Sí, bueno, última pregunta. Bueno, no sé, yo te doy mi opinión. Es como frustrante. Ahora no me acuerdo exacto de las cifras, pero todos los medicamentos para enfermedades huérfanas aprobadas por la Agencia Europea, la mitad solo han sido aprobados en España. Y de esta mitad que han sido aprobados, la mitad o un 70% tienen restricciones de prescripción. No sé, es bastante desesperante para mí. O sea, si el fármaco está aprobado, o muchos, ¿no?, tiene una indicación y en todos los demás países europeos lo pueden dar, y aquí solo si se cumplen unas características determinadas que después de todo lo que hacen es irse a los ensayos, intentar reproducir el paciente de ensayo exacto para la indicación. Y claro, pues esto es un gran problema. Yo siempre digo a las asociaciones de pacientes que hagan presión porque escuchan mucho más a las asociaciones de pacientes que a los profesionales. Pero es un problema para todos los fármacos huérfanos. Bueno, yo creo que hasta aquí se ha acabado esta sesión de casos. Felicidades.